Buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, estamos saliendo desde Miami en directo para todo el mundo. Muchas gracias por vernos. Hoy se ha registrado el día número 20 de la cruenta, sanguinaria guerra en Ucrania, del genocidio que el dictador ruso está perpetrando en Ucrania. A eso vamos en un segundo. Hoy se ha anunciado también que el presidente Biden la próxima semana estará en Europa, en Bruselas, reuniéndose con los jefes de Estado de todos los países miembros de la OTAN, que son 30 en total. Estaremos atentos a ello. Y hoy de nuevo el presidente Biden tuvo dificultades en nombrar correctamente a su embajadora en Naciones Unidas en Nueva York. Le dijo la señora Greenhouse, suele llamarla así, pero en realidad es la señora Greenfield. And Ambassador Leonard Thomas Greenfield, who is at the United Nations and does an incredible job. También se equivocó con otra persona que sirve en su gabinete como secretaria de Energía. Former Governor Jennifer Granholm, the Energy Department. I often kid her, and I wasn't kidding early on when I was seeking the nomination. Had she been born in America, she'd be standing here and I'd be sitting there. She was the former governor of the state of Michigan. Michigan, wrong. She was a former state, she was a governor. Y finalmente el presidente Biden bromeó respecto de su condición de primer caballero. Él suele presentarse como yo soy el esposo de la primera dama. Y no quedó claro si su esposa, la señora Jill, primera dama, está contagiada de coronavirus. Lo que yo entendí es que el esposo de la vicepresidenta, que es el segundo caballero de la nación, según Biden, sí que se ha infectado de coronavirus. But there's been a little change in the arrangement of who's on the stage because of the First Lady's husband contracting COVID. But look at this room and what you see. Pardon? That's right. She's fine. It's me. That's not together. The second lady, the first gentleman. How about that? Está bien que Biden haga estas bromas distendidas en medio de la guerra en Ucrania. No está mal. Me gustaría que además de hacer las bromas y de escuchar las estruendosas risotadas de su público adicto, el presidente tomara algunas otras medidas concretas para auxiliar militarmente a Zelensky, el heroico, democrático presidente ucraniano. Sigue fastidiando el expresidente Trump, fiel a su costumbre, ¿no? Majadero, necio, diciendo que si él fuese presidente, Putin no habría invadido Ucrania de ninguna manera, porque Putin a Trump lo respeta mucho, lo aprecia mucho, y con Trump en la Casa Blanca, no, Putin no entraba a Ucrania, dice Trump. So sad because this would have never happened. If we had the Trump administration, there was no chance that this would happen. And I know him well. And this was not something that was going to happen at all. Yo, por supuesto, discrepo, ¿no? Esta era una guerra que Putin venía maliciando hace años. Putin vio con pavor y al mismo tiempo con humillación cómo se desintegró el Imperio Soviético, cómo colapsó. Él estaba en la Alemania comunista, en Dresden, y era un alto funcionario de la KGB. Desde entonces él soñó con expandir territorialmente a la Rusia diezmada. ¿Lo está consiguiendo? Parece que no, parece que va perdiendo la guerra en Ucrania. Trump, sin embargo, dice cada tanto, o decía cuando era presidente o antes, cuando era candidato, que él se entendía muy bien con Putin, que había estado muchas veces en Moscú. No iba, claro, como político ni como hombre de Estado, ¿no? Iba para ver el concurso de mujeres Miss Universo, del que era dueño.
y que con Putin y con los rusos, decía Trump, se puede hacer negocios. Uno se puede entender fácilmente con ellos, decía. I was over in Moscow 2 years ago, and I will tell you, you can get along with those people and get along with them well. You can make deals with those people. Obama can't. Pero era clarísimo cuando Trump fue presidente que tenía un respeto por Putin que casi bordeaba con el miedo. Un respeto que casi tocaba la reverencia. Cuando Bill O'Reilly, antes de caer en desgracia, el pobre O'Reilly, le dijo a Trump, pero un momento, Putin es un asesino. Y lo es de toda la vida. Antes de ser presidente de Rusia, comenzando el milenio. Y ya cuando era espía profesional y jefe de la KGB, a Putin no le temblaba el pulso cuando tenía que ordenar un envenenamiento para matar a un opositor, a un delator, a un enemigo. Entonces O'Reilly le dijo a Trump, pero un momento, Putin, tu amigo, con quien tienes tan buenas migas, es un asesino. Y Trump, en lugar de decir, sí, lo es, y hay que tener cuidado de Putin, dijo, bueno, pero todos en el mundo hemos matado gente y nuestro país no es tan inocente. Fíjese esta curiosa reacción del entonces presidente Trump, ¿no? Putin's a killer. A lot of killers. We got a lot of killers. Why you think our country's so innocent? Interesante, ¿no? Es decir, que en vez de decir, sí, Putin es un asesino, dijo, bueno, pero nosotros no somos tan inocentes, también hemos matado a un montón de gente. Curioso, ¿no? Curioso. Y luego, cada tanto, en la ocasión propicia, Trump abogaba por Putin. Era su más fiel y abnegado defensor. Decía, pero qué barbaridad que Rusia no esté en el G8. I would rather see Russia in the G8 as opposed to the G7. I would say that the G8 is a more meaningful group than the G7. Absolutely. Este era Trump entonces, y el Trump de ahora no es tan distinto, ¿eh? Yo no he visto a Trump ahora hacer una sola declaración de expresa solidaridad con Zelensky, el presidente ucraniano. No lo he visto decir eso. No ha condenado de una manera explícita e inequívoca la guerra en Ucrania. Ha dicho qué horror que la prensa de Estados Unidos no reporte una guerra igual de sanguinaria como la que está ocurriendo aquí en la frontera sur. Por favor. Hoy, los jefes de Estado de Polonia, República Checa y Eslovenia, países todos muy cercanos a la escabechina que está ocurriendo en Ucrania, tomaron la valerosa decisión, y la ejecutaron ciertamente, de ir a Kiev a reunirse allí con Zelensky, poniendo en riesgo, desde luego, su vida, ¿no? Ojalá Biden hiciera lo mismo, ¿no? Bajo los escombros y el peligro de la guerra, los primeros ministros de Polonia, República Checa y Eslovenia partieron hacia Kiev para reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, con la intención de confirmar el apoyo inequívoco de toda la Unión Europea a la soberanía e independencia de Ucrania y presentar un amplio paquete de ayudas. El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, informó de la reunión a través de Facebook, refiriéndose a Vladimir Putin como un cruel tirano que ataca a civiles indefensos, bombardea ciudades y hospitales en Ucrania. El jefe de Estado polaco bien podría acompañar a sus palabras de acciones. Quiero decir, si él de veras quería que Ucrania tuviera los 28 aviones MiG-29 de fabricación soviética que pertenecen a Polonia, todavía podría entregárselos. Él quiso hacer la jugada rocambolesca de no, yo no se los voy a dar directamente a Ucrania. Yo los voy a mandar a Alemania, a una base militar de Estados Unidos, y entonces Biden le envía los aviones nuestros polacos a los ucranianos. Bueno, pero que el polaco se moje, que diga no funcionó hacerlo a través de Alemania, vamos a hacerlo directamente, que se moje. Lo mismo los checos podrían contribuir con más armamento, ¿no? Para que los ucranianos puedan seguir resistiendo heroicamente. Hoy han seguido cayendo las bombas en Kiev.
Ataques mortales contra zonas residenciales de Kiev. Parcialmente rodeada por las tropas rusas, la capital ucraniana se despertó con 3 profundas explosiones. En Sviatoyin, en el oeste de Kiev, un bombardeo golpeó un edificio de 16 plantas, donde se recuperaron los cuerpos de 2 personas y 27 residentes pudieron ser rescatados. También hubo un ataque sin víctimas contra una casa en Osokorki y fuego de artillería que provocó un incendio luego extinguido en un edificio de viviendas en Podilsk, donde una persona fue hospitalizada. Una mujer de edad más o menos avanzada tuvo que salir de su apartamento arruinado en escombros, quemado tras la explosión, salvó la vida, pero sentada lloraba esperando a que alguien viniera a recogerla y señalaba su propiedad devastada. Gracias a Dios estamos vivos. Mira esto. La explosión fue muy grande, la gente dormía y todo esto volando alrededor. Solo me sorprende que nadie esté gravemente herido. 20, что-то такое упало, повыбивало все стекла. Я на первом этаже живу. Se cayó, todas las ventanas explotaron. Vivo en el primer piso, las ventanas y puertas estallaron. El incendio empezó en el tercer piso, vivo en el primer piso, la cañería del gas fue dañada, el fuego comenzó, la cañería del gas está justo debajo de mi cocina. No lograron cerrar el gas rápido. Putin está replicando en Kiev, Ucrania, lo que hizo en Alepo, Siria. Es decir, la técnica de alfombrar la ciudad con bombas. Artillería pesada, bombas de alto poder destructivo, alfombrando la ciudad, destruyéndolo todo, apuntando a barrios residenciales, para que nadie pueda sobrevivir ahí, ni tan siquiera en los sótanos, ni en las estaciones del metro. No llega comida, la gente se muere de hambre, la gente huye, la ciudad queda vacía, despoblada. Este es el método Putin que está aplicando ahora en Kiev. El valeroso alcalde de la ciudad, un exboxeador retirado, se ha visto forzado a decretar un toque de queda de 36 horas en Kiev. El alcalde de Kiev anunció un toque de queda de 36 horas a partir del martes por la noche debido a la situación difícil y peligrosa que vive la capital. El ataque se produjo antes de la reanudación de las conversaciones iniciadas por videoconferencia entre ambos bandos y que, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, fueron bastante bien. Moscú exige a Ucrania apartarse de la OTAN y reconocer las regiones separatistas prorrusas del este del país, cuya independencia fue reconocida por el presidente ruso Vladimir Putin días antes de la invasión iniciada el 24 de febrero. Argumentos o sus razones a favor del toque de queda que ha decretado. Сьогодні складний і небезпечний момент. За рішенням військового командування від сьогодні, 15 березня з 20:00 у Києві запроваджується комендантська година. Заборона пересування містом без спецперепусток. Виходити можна тільки, щоб дойти до укриття. Комендантська година діятиме до 7 ранку 17 березня. Тому прошу всіх киян підготуватись до того, що 2 доби доведеться бути вдома або за сигналу тривоги в укритті. Un bombero ucraniano, exhausto por supuesto, confiesa que está rescatando a mucha gente muerta de los escombros de la guerra. Дуже тяжко, що вам сказати. Вчора пожежу тушили, сьогодні дуже тяжко. Дуже шкода, що люди гинуть. А саме шкода маленьких дітей. Саме шкода, що вони ще не пожили, а вони вже такі бачать. Our army is holding the ground, so he started to fight with unarmed people, with pregnant women like in Mariupol, with children, with just civilians who just live. So that's a genocide in 21st century in the middle of Europe. Increíble, ¿no?
en el corazón de Europa y a estas alturas de la civilización, que un tirano bárbaro de Moscú desate un baño de sangre sin que el mundo libre pueda impedirlo todavía. Vamos a ver qué hace Biden en Bruselas la próxima semana. Ya digo, se ha vuelto habitual en Ucrania, en cualquier ciudad o pueblo o aldea, que barrios residenciales sean atacados a bombazos por los rusos. La imagen se ha vuelto trágicamente habitual. Otro edificio residencial en Kiev, la capital ucraniana, fue alcanzado este martes por un proyectil ruso. Se cuentan al menos 2 muertos, 35 personas fueron rescatadas de entre los escombros. La explosión provocó un incendio que los bomberos tardaron horas en contener. Nuestra enviada especial a la capital ucraniana, Annelies Borges, nos cuenta lo ocurrido. Esta es una zona residencial en la que viven unas 200.000 personas. Muchos vecinos, algunos supervivientes de este ataque y otros que viven cerca, están conmocionados. Abatida y sin saber a dónde ir, una mujer señala su casa destruida, un modesto apartamento. Yaroslavna Filionenka lleva sentada desde primera hora de la mañana al lado del edificio donde vivía. Está esperando a que vengan a recogerla. Durante la noche, un bombardeo destruyó la casa en la que había vivido durante décadas. Es esa de ahí. Una habitación, otra habitación más pequeña y una cocina. Nada más. El proyectil impactó a las 5 de la mañana. Hubo una explosión muy fuerte y luego una especie de humo blanco que quemaba en los ojos y en la garganta. Entonces oí a los bomberos en el pasillo pidiéndonos que nadie saliera. Había desaparecido la escalera. ¡Qué horror! ¡Qué vergüenza! En medio de el horror, la irracionalidad, la estupidez de la guerra, Rusia redobla sus viciosos ataques en Ucrania. La ofensiva de Rusia se acerca al final de su tercera semana y aumentan los temores de que sus tropas intensifiquen los ataques contra más ciudades, incluyendo la capital, Kiev. Ya han muerto miles de ucranianos y muchos más han huido de sus hogares bajo el fuego incesante. Localidades como Mariupol, Kharkov y Chernihiv han sido duramente golpeadas por proyectiles, artillería pesada y ataques aéreos. Cuando la presencia militar masiva no acaba con la resistencia del enemigo, se recurre a la artillería pesada. Se trata de una táctica rusa heredada de la época soviética. En efecto, esa táctica, como dije antes, consiste en demolerlo todo. Todo lo que estaba en pie hay que tumbarlo, hay que destruirlo, hay que dejar la ciudad afantasmada, como ocurrió con Alepo. El mismo método empleado también en Siria, con consecuencias devastadoras para Alepo. La ciudad soportó bombardeos implacables y ahora Rusia ha anunciado el despliegue en Ucrania de unidades especiales sirias con experiencia en guerrilla urbana. El ejército ucraniano ha intentado detener el avance de Rusia cuando ésta rodea ciudades como Kiev y evitar el asalto a barrios enteros. Sus fuerzas consiguieron obstaculizar la guerra relámpago con blindados que pretendía en un principio hacer Rusia. Ante las significativas pérdidas de tanques y la flexibilidad de las tácticas del ejército ucraniano, los estrategas rusos quieren evitar llegar a un punto muerto. Entre tanto, en Mariupol, 20 días ya de guerra, 20 días de asedio constante, cruel y sistemático, los habitantes resisten. 20 días lleva Rusia atacando, 20 días lleva Ucrania resistiendo y Mariupol es probablemente la ciudad que con más crueldad está sufriendo la invasión. Esta misma mañana trataba de apagar las llamas del último golpe y llevan así 15 días. Me he salvado porque puse un sillón para proteger mi cabeza al irme a dormir, explica este hombre. Sin los recursos básicos, el convoy con la ayuda humanitaria no termina de llegar. Si salen residentes en coche, 2.000 hasta hoy, según su alcalde. También resiste Kharkov, en una zona geográfica que ha sido muy castigada por los rusos, cerca de la frontera oriental.
También conviven con las bombas en Kharkov, en el noreste. Es otro de los flancos más castigados, pero también aguanta. Hoy Rusia ha distribuido 2 imágenes. Una, aviones no tripulados destruyendo blindados ucranianos. Y 2, tanques abandonados de Zelensky para decir que ya controla toda la provincia de Jersón y que está un poco más cerca de Odessa. Allí, durante esta noche, miles de ucranianos han abarrotado la estación de tren para empezar a salir de la ciudad. Los que se quedan lo tienen claro. Tenemos algo, dice este soldado, que los rusos no. Alma y valentía. Luchamos por nuestro país. Qué grande, qué grande. Una pausa. Al volver, todo lo último de la guerra en Ucrania y más adelante escaramuzas retóricas en la campaña presidencial colombiana entre el favorito de izquierdas, Petro, y Federico Gutiérrez e Ingrid Betancourt. Discuten acaloradamente sobre la guerra en Ucrania y sobre el tirano Putin. Y ya venimos. Más adelante se calienta la campaña presidencial colombiana, pero ahora ABC News reporta la lluvia incesante de bombas rusas en Kiev, capital ucraniana. Overnight, more strikes on Kyiv. 3 areas hit, including this 15-story apartment block. At least 2 people reportedly killed as rescuers search for residents reportedly trapped under the rubble. With Russian forces trying to bear down on the nation's capital, the aerial bombardment is increasing. This is the moment a Russian missile destroyed a building right in the heart of the capital on Monday. The projectile intercepted and then crashing into the street, killing at least 1 person and wounding several others. Es decir, que en Kiev una bomba rusa puede caer en cualquier lugar, en cualquier esquina, en cualquier parque. Another Russian missile striking a different apartment building in a residential neighborhood. This is exactly what indiscriminate Russian bombardment actually looks like. An apartment block struck by a missile at 5 in the morning, and you can see the incredible damage that it's done. And scenes like this are being played out across the country. Most of the residents are left with little more than the clothes on their backs. Tatiana and her 1-year-old baby were in bed when the missile struck. She says, I saw a huge fireball flying towards us. I grabbed the baby and ran. Es entonces un bombardeo indiscriminado a la población civil en Kiev y en toda Ucrania el que están perpetrando los invasores rusos. Por eso el secretario general de la ONU, el portugués Guterres, dice que el mundo está a un paso de la hecatombe nuclear. The Russian advance has been stalled for days in most parts of the country, but the bombardment has only increased. And on the heels of the strike in western Ukraine near the border with Poland, a NATO ally, there are concerns the conflict could escalate. The prospect of nuclear conflict, once unthinkable, is now back within the realm of possibility. Images released by the Ukrainian military from the port city of Mariupol reveal the true horror of this war and the tactics now being deployed by Putin. The city's shell-shocked residents have been under siege for over a week, with little to no access to power, heating, food and water. Señor secretario de la ONU, mande a los cascos azules. ¿Dónde están los expertos de cascos azules de la ONU en socorrer refugiados de la guerra? No los veo. El presidente ucraniano, el heroico señor Zelensky, pide a su pueblo resistir, pelear, no rendirse, no desmayar. Ukraine's President Zelensky addressing his nation once again, saying we need to stand strong and fight in order to win and reach the peace Ukrainians deserve. And in Russia, despite the clampdown on dissent, some are resisting. This young woman interrupts a state TV broadcast with a sign saying stop the war. Don't believe propaganda, they're lying to you. The broadcaster cutting the feed, and like other protesters, the woman now arrested. Fue en efecto arrestada y fue luego multada y liberada, como veremos en un segundito. Esa mujer de nombre Marina, que apareció en el Canal 1 de la televisión censurada, amordazada rusa, había grabado este mensaje antes de aquella aparición heroica. Marina se grabó horas antes de esta acción otro vídeo en su casa. Ataviada con un collar al cuello con la bandera ucraniana, reconocía tener descendencia de ambos países y que esos pueblos nunca fueron enemigos.
Toda la responsabilidad de esta agresión recae en la conciencia de una sola persona, Vladimir Putin. Dice en el vídeo que siente lástima de haber formado parte de la propaganda del Kremlin. Me avergüenzo de haber permitido que se dijeran mentiras desde las pantallas de televisión, de haber permitido que los rusos fueran zombificados. Lamenta que todo el mundo ahora se haya alejado de los rusos. Un notable gesto épico de libertad personal, el de Marina, que por supuesto fue inmediatamente arrestada, ¿no? Moscú mantiene a raya a los manifestantes contra la guerra en Ucrania. Marina Ovsyannikova, editora del informativo del canal 1 ruso, ha sido la última en sufrir la represión. Esta periodista interrumpió la emisión pidiendo el fin de la guerra y fue inmediatamente detenida bajo el pretexto de desacreditar a las fuerzas rusas e incitar al vandalismo, según el Kremlin. Esos 6 segundos de Marina en la televisión rusa, por supuesto, han dado la vuelta al mundo. Esta es Marina en la noche de hoy, tras ser liberada y multada, hablando en inglés y sin dejarse intimidar por los matones de la dictadura de su país. Anti-war decision. Yeah, if I made this decision by myself because I don't like Russia started this invasion and it was really terrible. Dijo también la valerosa Marina que lleva 2 días sin dormir. Я хочу поблагодарить всех за поддержку, друзья, коллеги. Это была действительно очень сложные дни в моей жизни, потому что я провела буквально 2 суток без сна. Больше 14 часов длился допрос, и мне не давали ни связаться с моими родными, ни близкими. Мне не предоставляли никакой юридической помощи, и поэтому я находилась в достаточно сложном положении. Давайте все комментарии будут уже завтра, потому что мне сегодня надо просто отдохнуть. Entre tanto, el dictador ruso, el desalmado y maléfico Putin, anuncia que Rusia ha reclutado a 16.000 mercenarios. Putin dice que no les va a pagar, pero yo, por supuesto, no le creo, ¿no? Son principalmente sirios y combatientes, mercenarios, profesionales de la guerra, que van a cobrar un dinero para ir a matar inocentes en Ucrania. Puesta de escena incluida, el ministro de Defensa ruso le anuncia a Putin que unos 16.000 combatientes de Oriente Medio están dispuestos a unirse a las tropas rusas. A lo que Putin contesta que, por supuesto, añadiendo sorprendentemente que lo harán sin recibir dinero a cambio. 16.000 combatientes expertos en la llamada guerra urbana, hacia donde puede ir el conflicto en Ucrania. Luchas cuerpo a cuerpo para conquistar calle a calle ciudades como la capital Kiev y dar así el golpe definitivo en la guerra. En Siria había una guerra civil que comenzó allá por 2011. En Siria hay una dictadura una dictadura familiar de los Assad, que lleva más de 50 años. Assad, hijo, todavía en el poder, estaba perdiendo la guerra civil. Le pidió ayuda a Putin. Putin mandó a sus aviones. Durante 3 años, 15, Obama todavía 16, Obama todavía 17, ya Trump, Putin destruyó por completo Alepo, Siria, que es lo que se propone hacer ahora con Kiev. Ya lo vimos en Siria, en asedios como el de Alepo, que duró 4 años y donde dejó un rastro de muerte y destrucción sin parangón. De hecho, fue la entrada de Rusia en la guerra de Siria en 2015 lo que propició que Bashar al-Assad se terminara imponiendo a los rebeldes y se mantuviera en el poder hasta ahora. Por eso el apoyo del líder sirio al presidente ruso es incondicional. Rusia trata de justificar la entrada en la guerra de estos mercenarios comparándolo con la de los extranjeros que se han unido a las fuerzas ucranianas. Como ustedes saben, el poderío militar ruso es 4 o 5 veces superior, y me quedo corto, ¿no?, al ucraniano. Pero Ucrania ha resistido con misiles Stinger, misiles Javelin y con un dron turco, el dron TB2. Y también dispone de estos drones turcos que utilizan sistemas de munición inteligente guiados por láser.
Aún así, si Rusia quisiera emplear todos los medios de los que dispone, podría reducir a escombros las grandes ciudades. Pero lo que parece que quiere Putin es controlarlas, algo que no le está resultando fácil a sus tropas. El combate en poblaciones es un combate muy complicado porque es que esto se hace calle por calle y entonces no hay frente, diríamos, ni se sabe dónde está el enemigo exactamente. Lo que dicen los expertos militares consultados por la televisión española es que de momento Putin no quiere entrar con tropas en tierra a luchar calle por calle en Kiev, teme empantanarse y entonces dispara las bombas desde lejos. Por todas estas razones, la ofensiva se ha ralentizado. Rusia necesita salir de este atolladero lo antes posible y por parte de Ucrania es un poco lo contrario, ¿no? Intentar que se empantane ahí, que esto sea para Rusia una especie de Vietnam, y que tenga que, de alguna manera, salir de allí sin haber conseguido ningún objetivo. Como la independencia del Donbass, el reconocimiento de Crimea como territorio ruso o el veto a la entrada de Ucrania en la OTAN. Una pausa. Al volver, seguimos con la guerra en Ucrania. Más adelante, campaña presidencial colombiana, un rifirrafe entre Petro y Federico Gutiérrez. E Ingrid Betancourt, ya regresamos. Editando las noticias de esta noche, la verdad es que el testimonio de esta cubana desgarradora me conmovió, ¿no? Me conmovió, porque ella está con su familia, con niños, en Bielorrusia. ¿Qué hace en Bielorrusia? Entonces no quiere, lógicamente no quiere pasar a Ucrania, porque los que han pasado de Bielorrusia a Ucrania son los invasores rusos. Entonces ella trata de entrar en Polonia, pero de Polonia la devuelven a Bielorrusia. Y está durmiendo en un bosque, en medio de la guerra. No les puedo explicar la desesperación. El frío. Las nevadas que hemos pasado. El acostarte y no saber con qué tu hijo va a desayunar. Es el difícil testimonio de Elizabeth Acosta, una madre cubana quien junto a su esposo y 2 hijos sienten estar viviendo un calvario sin salida tras dejar Rusia en su intento por huir de la tensión que se vive en ese país por la guerra con Ucrania. Pensando que podrían refugiarse en la Unión Europea, Polonia les negó el ingreso, regresar a Bielorrusia tampoco es posible y ahora pasan los días atrapados en la frontera entre ambos países. Pero es una cosa de locos. ¿Por qué los polacos no van a recibir a esta familia de refugiados? Miren dónde duermen los niños. Esa es la vida que llevamos hace casi 10 días ya. Son parte de los 35 cubanos, incluyendo 4 niños que aseguran este fin de semana fueron llevados por soldados hasta Polonia para solicitar ayuda humanitaria. Pero luego de unas horas los devolvieron y en plena madrugada los fueron dispersando en diferentes áreas del bosque. Y nos dicen, vayan hasta Ucrania. No queremos ir a Ucrania. Nosotros queremos proteger a nuestros niños de la guerra. Bueno, yo me solidarizo naturalmente con la señora, ¿no? Con Elizabeth Acosta. Ahora, viendo que es un contingente de cubanos que estaban en Bielorrusia, 35 dijo la nota, me parece, de Univisión, y que han entrado a Polonia y que los polacos los han devuelto a Bielorrusia, ya me suena mal, ¿no? Ustedes saben que Bielorrusia hace lo que ordena Rusia, la madre Rusia. En Minsk, la capital de Bielorrusia, hay un dictador, Lukashenko, que es absolutamente mayordomo sanguinario de Putin. Quizá algunos de estos cubanos que estaban ahí cumplían trabajos de inteligencia, de espionaje, de represión, no lo sé, no lo sé. Es raro que los polacos los hayan devuelto a Bielorrusia, ¿no? El diario El País de España reporta que se ha entrenado para defender Ucrania una brigada, saludo a esta brigada, de libertarios, anarquistas, antifascistas. Vilka y Step van a llevar estas cajas al frente de Kiev, donde sus compañeros resisten a la invasión rusa en una unidad formada por anarquistas antiautoritarios y antifascistas. Son parte de las unidades de defensa territorial. Creen que la manera en la que se organiza la milicia formada por civiles, con criterios de autoorganización y autonomía, encaja perfectamente con las ideas libertarias que defienden. Two groups of tightly coupled collectives. Like people, like the military part of the movement and the support group.
Aclaran que no van a defender al gobierno ruso, al gobierno ucraniano, ni al Estado ucraniano, sino a la nación ucraniana, a los individuos, porque ellos son, claro, anarquistas, ¿no? General idea that a lot of people from anarchist movement who take part in the armed fight share is that they fight not for the state of Ukraine, but for the people of Ukraine, and that the regime that we can see in Russia right now is close to a fascist one, and that we would suffer way more under this Russian homophobic, sexist and xenophobic regime. Saludo a esta valerosa combatiente. Y el régimen ruso no está cercano al fascismo. Es fascista. Putin es un dictador fascista. Yo lo vengo diciendo hace 20 años. Es un dictador fascista. Además, homofóbico, racista, misógino, bueno, todo eso además, ¿no? Además. Pero principalmente fascista. Un dictador reptil fascista. Cuando Vladimir Putin anunció la invasión, dijo que pretendía desnazificar Ucrania. Though Russians use anti-fascist rhetoric, they're fake anti-fascists. They imprison real anti-fascists inside their country. Lots of our friends are in jail right now in Russia, and also lots of Russians were refugees in Ukraine. There are some people who are close to ultra-right views, but they are a tiny part, I would say, of the people who fight in this war. Y luego están los que regresan a Ucrania, su país natal, para defenderla de esta bárbara agresión, reporta la televisión alemana. Estas personas no están de salida, sino de entrada. Mientras que cientos de miles de personas han huido de Ucrania a países vecinos para protegerse de la guerra, estos ucranianos quieren volver a casa, a defender y apoyar a su país. Voy a volver para ayudar. Trabajo en sanidad y los hospitales necesitan más manos. Me quiero quedar hasta el final. Visitaré a familiares, les llevaré comida y también me voy a la oficina de registro militar a alistarme. Qué notable, ¿no? Qué gestos discretos de heroísmo, ¿no? Ucranianos que regresan a su patria desde cualquier lugar del mundo, poniendo en riesgo sus vidas. Han seguido la guerra desde la distancia y han visto cómo ha afectado a sus seres queridos. Vuelvo a Ucrania para ayudar a evacuar a la gente. Tengo un estado mental un poco más fuerte que mis amigos expuestos a los ataques de misiles y bombas. Sé que van a ocupar Kiev, así que es la última oportunidad de llegar allí y ayudar a otros. Este ucraniano vivía en Seattle, en la costa oeste de los Estados Unidos, dejó ahí a su familia y fue a combatir. Algunos han venido desde el otro lado del mundo. Este hombre vive en Seattle, Estados Unidos, pero es originario del occidente de Ucrania. Mis hijos y nietos se quedaron en los Estados Unidos. Quiero que vuelvan a un país libre. Creo que Ucrania será libre y que podré traer a mis 4 nietos a la ciudad de Leópolis. Allí nací y viví durante 30 años. Pero no les será fácil ser testigos de primera mano de la destrucción de su país. Y es posible que no regresen de esta guerra. Claro que es posible que pierdan la vida en la guerra, por supuesto. Ahora, fíjense cómo la dictadura fascista rusa es absolutamente una máquina policial de terror, de represión. Hay una mujer que muestra un papelito, no una pancarta, un papelito contra la guerra, y le caen encima. Por las redes han circulado imágenes llamativas. Aquí se ve el poco tiempo que pasa desde que una mujer muestra una pancarta en contra de la guerra hasta que es detenida.
Minutos después, otra mujer que hablaba de su apoyo al régimen fue también arrestada. Pero estos episodios no ocurren solo en Rusia. En las ciudades ucranianas ocupadas, las manifestaciones contra el ejército invasor son continuas. Desde la semana en la que cayó Melitopol, sus ciudadanos han desafiado a los invasores saliendo a las calles y cantando el himno ucranio. Una pausa y al volver se va calentando la campaña presidencial colombiana, una áspera discusión entre Petro e Ingrid Betancourt y Federico Gutiérrez, afectuosamente llamado Fico. Ya venimos. Se va calentando la campaña presidencial colombiana. En Colombia nos ven en Red Más. Ha ocurrido un debate y la candidata presidencial Ingrid Betancourt estuvo muy atinada en pedirle, además de una manera muy educada, al candidato favorito, el señor Petro, de la izquierda, que condenara inequívocamente la invasión rusa en Ucrania. Me llama la atención que Gustavo no nos haya dicho a nosotros cuál es su posición frente a la invasión Rusia a Ucrania. ¿Por qué le saca el cuerpo? Yo quisiera entender si trata de defender a Maduro o las alianzas de Maduro, o cuál es esa incomodidad que no puede enfrentar algo que es como tan obvio de que es una agresión y que es algo que tenemos que condenar. A ver, si me permites, lo que a mí me preocupa en ambos temas, porque se liga con su pregunta, la doble moral. Por ejemplo, si la teoría es con una dictadura no se pueden tener relaciones diplomáticas, y Venezuela lo es, porque este gobierno tiene relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes Unidos, que es una dictadura quizás peor. Fusilan gente. ¿Por qué? Porque Emiratos Árabes Unidos es rico y quiere venir a cogerse el oro de Santurbán. Y ahí sí hay relaciones diplomáticas, porque hay business. A mí me parece que o es uno o es lo otro. Bueno, tiene un punto Petro, ¿no? Pero mi posición es que un gobierno democrático que se respeta y que tiene principios no debería tener relaciones cordiales con ninguna dictadura, ni con la de Venezuela de Maduro, ni con la de Emiratos Árabes Unidos, que ahora mismo, señor Petro, como usted sabe, está protegiendo a todos los mafiosos rusos que llevan ahí sus yates y sus aviones privados. Entonces no hay que tener relaciones cordiales con ninguna dictadura, ni con los rusos, ni con los chinos, ni con los sauditas, ni con Emiratos, ni con Maduro, ni con Díaz-Canel, ni con Ortega, que son sus amigotes encubiertos, ¿no? Es decir, que en eso a Ingrid le faltó reflejos, ¿no? Le faltaron reflejos. Y luego Petro dice que hay que tener relaciones diplomáticas no con jefes de Estado, sino con naciones. ¿Qué propongo yo? Las relaciones diplomáticas se establecen con una nación, no con una persona. Que Colombia gana, y más si los norteamericanos van a comprarle petróleo a Venezuela a precio internacional, si se restablecen las relaciones diplomáticas. Salvamos la frontera, se la quitamos a la mafia, podemos industrializar la frontera, Cúcuta se vuelve boyante si aprovechamos esas circunstancias. Es decir, que ahora Petro usa el business como argumento para convalidar moralmente las atrocidades que perpetra la dictadura venezolana. Ya no lo entiendo. Y luego, con todo respeto, porque Petro es un hombre inteligente y es un polemista formidable, pero a mí me parece que es un sofista. Dice sofismas. El sofista que dice sofismas presenta argumentos falsos con apariencia de verdad. Por ejemplo, estos. ¿Cómo era tu pregunta que ya se me...? Putin. Putin, Rusia. Segunda doble moral. Y Ucrania. Sí, segunda doble moral, porque cuando, año 2000 más o menos, Estados Unidos invade Irak, yo protesté. ¿Tú? Estaba en la selva. Estaba Después secuestrada por tus invade amigos. Libia. ¿Cierto? Después invade Libia. Después invade Siria. Los franceses también invaden Siria.
¿Alguna protesta? Pues, no, porque son Estados Unidos y Francia, y entonces ellos sí pueden invadir. Primero, señor Petro, no le vendría mal tener un poquito de modales y de caballerosidad, ¿no? Cuando usted le dice a Ingrid, ¿y tú? Y ella le dice, estaba en la selva, estaba secuestrada. ¿Cómo se iba a pronunciar a favor o en contra de nada? ¿Ah? Primero, un poquito de caballerosidad. Segundo, no sea usted sofista. ¿Estados Unidos invadió Irak? Sí. ¿Fue un error? De acuerdo, fue un error. Pero Estados Unidos no invadió Siria y tampoco invadió Libia. Estados Unidos bombardeó campamentos militares, bases terroristas del Estado Islámico y de Al-Qaeda en Siria y en Libia. Misiles inteligentes que recorrieron decenas de kilómetros. No invadió Siria y no invadió Libia, precisamente porque Obama y Hillary Clinton no quisieron hacerlo. No sea sofista, no diga sofismas, no diga argumentos falsos que parecen verdaderos. Y luego Federico Gutiérrez desafió inteligentemente a Petro. Palabra Fico y cerramos. Pero yo sí creo que no es lo mismo entonces Estados Unidos y Francia que Venezuela. Ni Estados Unidos ni Francia ponen en riesgo nuestro sistema democrático. Yo creo que ahí hay una gran explicación también de por qué guarda silencio para no incomodar a tus aliados. Para tu respuesta, Álvaro Uribe Vélez conoce más a Maduro que yo. Y Maduro se parece más a Duque en su política económica y en su política general que yo. No, eso no es cierto, es un sofisma más, no es cierto decir que la política económica de Duque, que es un capitalista, que cree en el libre mercado, se parece a la de Maduro, que es un comunista. Por favor. Y un apunte más de Fico Gutiérrez. Estás más cerca del modelo de Maduro que lo que nosotros proponemos y lo acabas de criticar, no lo respondí. Al criticar que nosotros desliguemos la economía colombiana del petróleo, ¿y te parece un pecado? No has escuchado lo de la crisis climática. Pero cuando nosotros proponemos desligar la economía colombiana del petróleo y del carbón, hacemos exactamente lo contrario que hace Maduro con su economía. Diciendo sofismas, Petro, muy a mi pesar, parece que ganó este debate. Ya regresamos. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como me gusta decir al final del programa, si ustedes nos acompañan, seguiremos conspirando mañana. Gracias por hoy. Muy buenas noches.